Bienvenidos a un capítulo más de Libertad de Emprender. Hoy en día nos acompaña Rodolfo Jara, es un cientista político, trabaja en el ambiente político empresarial también. Hace mucho tiempo nos conocimos a través de este mismo espacio. Nos gustaría empezar a conversar cuál es el estado actual del territorio nacional para poder emprender y cómo se nos está viniendo este 2023 con el tema las políticas públicas para poder favorecer espacios emprendedores. Bueno, primero, gracias por la invitación. Sobre todo, como ya había mencionado, ya nos conocíamos antes en un espacio similar. Bueno, con respecto a la situación actual en Chile, hay que destacar que a nivel mundial las cosas están complicadas, a pesar de que uno de repente se fija en lo local, pero todo a nivel mundial, sobre todo por la inflación, que mucho capital se está refugiando directamente en mecanismos, sea todo lo que, ¿cómo se llama? Depósitos a plazo. Al final, todo este tipo de mecanismos que se ajustan en base a inflación contienen la inversión. ¿Te gusta o no? Porque no es plata que se invierta directamente en la economía. Y obviamente tiene una consecuencia a largo plazo en la inversión. Acá en Chile particularmente se puede ver, por ejemplo, en el descenso de la inversión, en la escasez de crédito en algunas áreas. Ahora se está normalizando, pero hubo un momento donde fue más difícil conseguir crédito. Pero principalmente, y hablando ya más bien de las características locales, existe aún incertidumbre, principalmente. Claro, ya nos sacamos el riesgo o la incertidumbre que implicaba el proceso constituyente anterior, pero siguen habiendo detalles que complejizan, ¿no? Detalles que son, podríamos decir, heredados, que vienen de antes de la crisis política al final, que son problemas estructurales de cualquier emprendedor y que siguen existiendo, y problemas que son ya políticos, sistémicos, sea riesgo a la hora de invertir, qué tan confiable es el país a la hora de invertir, se van a respetar ciertas reglas, que eso también es un factor que está influyendo en el caso chileno. Comentaste súper clave una cosa, vienen arrastrando de tiempos anteriores. Yo recuerdo que los gravámenes a impuestos empezaron a ser los más notorios con la vivienda del 2018, o creo que fue el 2008, que empezaron con, las propiedades van a empezar a pagar IVA al momento de ser vendidas, ¿cierto? No me acuerdo el año 2018, específico. si no me equivoco, porque el genio del IVA fue... ¿cómo se llama este tipo del Frente Amplio? Claro, Winter. Y empezó con el que hay un gran movimiento porque se empezó a mover demasiada inversión en Chile, la gente empezaba a entender de mejor manera cómo funciona el servicio de puerto interno, empezaba a entender cómo mover capitales, empezó a educar más financieramente, y en tema de las propiedades dejaba era un gran volumen comercial de capital y patrimonio, y había que empezar a tomarle en cuenta que si se están vendiendo propiedades por 100 millones de pesos, que no es son muchas que se están moviendo al año, le pusieron ojo a eso. Y luego empezaron a ver que más actividades económicas, por más pequeñas que sean, llevan a un volumen a final de año, entonces le empezaron a observar demasiado. Es bueno que un Estado tenga tanta política impuestaria para su ciudadanía. Mira, yo creo que igual eso es una pregunta compleja, porque igual existen, la verdad, muchos paradigmas de analizar los impuestos. Yo no soy tributario, no te puedo así como desglosar directamente cada impuesto y su efecto en la economía, pero normalmente obviamente tiene un efecto sobre todo en la actividad económica. En este caso, un Chile ya más desacelerado, aumentando impuestos, posiblemente genere lo contrario, o sea, más desaceleración a largo plazo. Claro, Ahora, ¿qué tan conveniente es? La pregunta es, y yo creo que es la pregunta que se da a todo, es, bueno, ¿pero para qué? Porque igual, obviamente, uno puede decir, no están cobrando más impuestos, es malo, pero resulta que si se ocupan para crear, por ejemplo, infraestructura, que sirva, por ejemplo, para activar la economía o, no sé, para facilitar el comercio exterior, claro, tiene un efecto positivo a largo plazo. Ahora, la pregunta es,
¿Es esta la situación actual en Chile? Yo diría que la respuesta es no. O sea, no hay grandes proyectos de inversión presupuestados. Al final, la gran inversión que se va a hacer y todas estas reformas son para financiar la pensión universal. Ese es el Claro, o sea, objetivo. De hecho, la incorporación del IVA a los servicios que hizo Briones es para financiar la pensión universal. estamos Y pensando que prácticamente raspamos la olla para el futuro. sí, esencialmente. Entonces, claro, ¿cuál es el efecto a largo plazo a la inversión tiene esa inversión? Yo diría que bien poco. Yo diría que en este momento la mayor parte de los impuestos se van a temas sociales, principalmente, ¿no? A temas de productividad. ¿Ya? Ahora, claro, Dentro- uno también puede entrar a la discusión chuta, de repente la conflictividad social en menos escala puede ayudar a largo plazo, y también es un punto también válido, porque igual, seamos sinceros, si la mitad de Chile se está quemando cada 3 años, no hay inversión a largo plazo válida. O sea, por algo hay países, y uno lo puede ver, por ejemplo, cuando ocurrió la crisis en Europa, que habían empresarios multimillonarios que decían, cóbranos más impuestos ahora, aunque suena absurdo porque, claro, el riesgo es que explote. Y si explota, todos pierden. Y en mayor cantidad que un par de impuestos más. O sea, un porcentaje de impuestos 1 o 2. Pero claro, ahí habrá que ver si la sociedad lo tolera también. Porque nos de- guste o no, ya la gente está sin plata. O sea, decirle, oye, toma 19% más de IVA, los va a afectar. Y ojo, también va a afectar un tema que muchos no se dieron cuenta y varios lo advirtieron, es que hoy día estamos peleando con la inflación. Y si nosotros le agregamos el IVA a los servicios, bueno, los servicios aumentan. Y el cálculo de la UEF también se ajusta a eso. Por ende, la inflación aumenta, irónicamente. O sea, el medidor de la inflación, el indicador, en este caso la UEF, porque la inflación va a aumentar igual. Entonces, obviamente, tiene impacto en todo ámbito que se ajuste a UEF. Por ejemplo, arriendos. que se vuelven insostenibles. Sí, po. De hecho, Pero, ya yo diría que ya son insostenibles para la mayor parte de la población chilena. Por algo tenemos una crisis habitacional. Y la palabra sí es una crisis habitacional, porque la hay. O sea, hoy en día por algo se habla que Chile es un país altamente prohibitivo para la vivienda. Porque lo es. Entonces, chuta, si un arriendo vale 400 lucas, 350 lucas, que son al final el sueldo mínimo, y además se ajusta por UEF, y ya estamos en inflación de cuánto, de 2 dígitos. Y si pensamos que a futuro podríamos mantenerlo gracias a ese tipo de ajuste, entonces la situación igual se ve compleja para la gente que no está preparada al final. tocaste otro punto súper interesante porque entender que la contingencia, ahora hay nuevos gravámenes para nuevos servicios, están empezando a crearse unas nuevas sociedades de profesionales para poder saltar eso. Y uno dice, ¿es bueno que quieran saltar el impuesto o es una medida para mantener cierto nivel de costo en el mercado? Porque un 19% en 100.000 pesos son 119 pesos, 119.000, ¿cierto? Son 19.000. 19.000. Ahora, si tu servicio es más caro, le sumas un cero más a ese impuesto. Si tú le pones otro cero, le sumas otro cero en impuesto. O sea, te sale demasiada plata aparte. Sí. Te encarece el presupuesto 19%. El impuesto que se va a recaudar va a servir para algo, pero va a salir a cuenta que las personas quieran agregar ese valor impuestario o van a empezar a saltar estas nuevas sociedades que se están poniendo de sociedades de profesionales por... Ya, mira, respecto a la ley en sí misma, tengo que admitirme un poco ignorante, pero tengo entendido que las sociedades profesionales, y uno de los grandes peros que le estaban colocando, es que primero prácticamente le sirven solo a los abogados. De hecho, imagínate que el Colegio de Contadores de Chile salió diciendo, por favor, no implementen este IVA. Y es como, oye, pero eres una institución de contadores. Uno podría pensar que a los contadores les sería fácil desarrollar una sociedad de contadores, ¿no? Una sociedad profesional. Pero resulta que ellos rara vez tienen una sociedad dedicada exclusivamente a ese giro. Y resulta ahí que quedan fuera ya. Entonces ahí generó todo un conflicto de chuta, qué servicio está, qué servicio no está. Tengo entendido que al final prácticamente los únicos que van a poder aprovechar eso van a ser los abogados. Y me parece que las sociedades médicas, me parece.
Tengo que admitir que tan al detalle no la conozco, pero son pocos los casos. Son pocos los casos, pero es Sí. una nueva Ahora, figura que nace a través de esto. O sea, es como, eh, eh, yo me podría pensar, se diseñó pensando que los abogados iban a tener una salvaguarda en ese sentido, pero tampoco tenemos la información concreta de por qué están haciendo esto y por qué son estos servicios. O sea, sé que es un plan a largo plazo que busca ir haciendo experimentaciones en gravámenes de servicios, y que todo lo que un tiempo había demasiado exento de IVA, y si un economista dijera hay mucha plata que se puede recaudar en impuestos de muchos lados, o sea, empecemos a experimentar en ello, a ver cómo les complica también. O sea, también hay una especie de experimentación social de un modelo económico y de cómo se va a comportar en el corto plazo. ¿Tú crees que eso le afecta a los emprendedores en el día de mañana para poder emprender un negocio? yo creo que sí, aumenta definitivamente ciertos costes. Ahora, con respecto al IVA y con la discusión un poco anterior al IVA de ahora, yo sé que en su momento existía el conflicto porque existían ciertos servicios que estaban duplicados, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, donde uno pagaba IVA y otro no pagaba IVA. Por ejemplo, eso pasaba con los servicios digitales. Por ejemplo, en tu caso, por ejemplo, Render, hace 5 años atrás, Render Media hubiera tenido que pagar IVA por su servicio, por darte un ejemplo, pero Render Media en Estados Unidos no necesitaba cobrarte IVA, por ejemplo. Entonces ahí generaba un problema de competencia, porque al final te estaba ahí perjudicando a tus propios comercios. Le estáis colocando una especie como de arancel inverso, donde te cobras a tus propios servicios, a los de afuera los dejas pasar gratis. Entonces, como que al principio me da la impresión que eso buscaban y después se empezó a deformar. Igual ahí tenemos que pensar que en general cuando se discute estas leyes siempre hay presión de grupos de interés, grupos de presión. Por ejemplo, en el caso de los abogados yo creo que fue un grupo de presión. Los abogados son buenos a la hora de presionar por sus intereses. Y aparte que tienen otro tema que entre comillas como que los beneficia, el hecho de que la defensa legal también es un derecho. Entonces eso existía como ese argumento que les permitía decir, no nos podéis cobrar IVA porque una persona necesita una defensa legal, ¿no? De hecho es un argumento que también se toma a la medicina. O sea, no es algo que uno compra por gusto, ¿no? No es como hoy me voy a comprar un micrófono, voy a comprarme una bebida, sino que alguien realmente necesita el servicio legal. Ahí también llegamos a otro punto porque podríamos pensar que hay un concepto de lujo o escasez. Ya, el concepto de lujo es que yo voy a hacer una cirugía para respingarme la nariz, pero el de escasez es que prácticamente tengo una lista de espera para poder arreglarme el tabique desviado. Entonces, volvemos a lo que estaba también lo que se hizo un tiempo con el plan auge, qué es lo qué es lo que entraba dentro de primera necesidad, qué es lo que no. Es tan necesario y empieza la dualidad, ¿cachai? O sea, de qué manera empezamos a ver qué tipo de gravamen tiene más sentido que el otro. ¿No? Y, Y y sus efectos prácticos también. Porque, por ejemplo, en el caso del IVA, y, y varios lo hicieron notar, el IVA depende de la elasticidad del producto al final. De la también, elasticidad de la demanda. O sea, claramente si yo cobro un IVA, no sé, pues, un IVA a la cirugía de corazón abierto, puta, ese IVA es totalmente inelástico, pues, lo pagáis totalmente tú. sí. Claro, pero Economía nadie... básica, vámonos al Mankiw. Los Sí, principios pues básicos de la economía, exacto. vámonos al Mankiw, ya. Eso. En cambio, hay productos que sí van a ser muy afectados por el IVA. Sí. Entonces ahí hay que ver, chuta, realmente qué producto. En general, la alimentación no es tan afectada. Creo que Chile no produce tantas cosas que sean tan afectadas, pero hay pequeños comerciantes que sí. También depende del servicio. Obvio. También hablamos de qué tipo de... mira, en la economía hay varios tipos, ya que hablaste de la elasticidad, hay varias cosas que estamos viendo dentro de un mercado. Están las personas que empiezan a jugar el juego, como emprendedores que van a poner un negocio, y están las personas que también venden en un mercado como el interno. O sea, en Chile yo le voy a vender productos, bienes y servicios a la población. Se está viendo que está subiendo la IVA, claro, va a tener un costo mayor asociado, pero también está el tema de que lo que conversaste antes, la libre competencia con el mercado internacional, que a nosotros nos pone un tope de honorario alta cuando tú quieres vender un servicio afuera, y hoy en día es súper factible. O
sea, prácticamente tú Sí, puedes trabajar para el totalmente. mundo. ¿No? Y hay que destacar, y ahí, ya que lo sacaste, un poco volviendo al primer tema, decía, bueno, hay problemas estructurales. Uno de los problemas en Chile es eso. Chile, a pesar de que es una economía que se presenta como abierta y todos nuestros tratados dicen que son abiertas, como que la institucionalidad no está diseñada pensando en negocios que salen al mundo, lo cual es súper absurdo. O sea, por darte un ejemplo bien básico, que yo creo que todo emprendedor que tenga al menos un nivel por decirlo, tecnológico mínimo va a chocar, es por ejemplo cómo comprar servicios al extranjero. Si tú tienes un negocio que está recién Claro. abierto, que necesita recursos tecnológicos, un servicio, por ejemplo, Adobe, yo hablé del hosting en su momento, por ejemplo, Render Media, no sé, los servidores, Como, cualquier servicio que no venga de Chile, resulta que tiene que ser comprado o con transferencia internacional, que son carísimas. Estamos hablando de 7 lucas solo la transferencia, o sea, 7 lucas. Para un negocio chico te decían por una transferencia o una tarjeta de crédito. Claro, te decían, pues eso es súper simple, cualquiera encuentra eso. Pero para una sociedad es súper difícil al inicio encontrar eso. Pero resulta que ahora todo necesita algo digital, o sea, salvo que abra un kiosco, un negocio súper básico que no necesite eso, ya no hay problema. Con la cuenta local no hay problema. Pero si tú quieres hacer algo hacia el mundo, tú necesitas eso inmediatamente. O sea, el minuto uno tú necesitas ese tipo de servicios. Y si una empresa viene y te dice, no, no, es que usted necesita al menos un flujo de 8 meses y no sé, ingresos por 60 millones para que le demos una tarjeta de crédito para tener un cupo para acceder a un servicio internacional, que a la vez es un insumo para tu servicio o tu producto. Entonces eso es una traba enorme. Entonces, claro, efectivamente es difícil eh, como esa apertura al oye, mundo, 7 por lucas. trabas que son súper absurdas al final, porque como digo, no son grandes trabas, si usted no hablamos un gran problema regulatorio, la tecnología está, el contrato está, las tarjetas están, burocracia y falta de diseño pensando en, oye, somos un país pequeño, tenemos que abrirnos al mundo. Algo que uno en general las autoridades se repiten constantemente, pero no, pareciera no calar aún No, en mucho. pasa también que hay mucho discurso. La verdad es que mucho que tiene que ver de política en la parte de las prácticas es mucho discurso y como ellos ya tienen los presupuestos, que no tienen que rendir y justificar a cada rato porque prácticamente ellos pueden hacer y deshacer con esos presupuestos, eh, se transforman en discurso y son muy malos administradores públicos. Sí, Eh, y los riesgos que corren no son tantos, porque muchos tienen acciones o trabajan en empresas que son súper rentables y ya tienen muchos años de funcionamiento, entonces, ¿qué le pasa al resto que corre más riesgo que otros? En ese sentido, quería hacer una pequeña pausa y decirte que este espacio está patrocinado por Productora Ecosfilms. En Ecosfilms diseñamos producción audiovisual también para emprendedores. Tenemos un abanico de servicios amplio para poder hacer video corporativo, video para redes sociales. Vea el catálogo digital en www.ecosfilm.cl y además tenía que comentar, para que quede grabado en este podcast, que Libertad de Emprender nace también del estímulo de Rodolfo Oscar, que en este momento también está lanzando su libro, y Felipe Vélez, que entre los cuatro nos habíamos juntado para hacer un piloto y por hablar de la libertad de emprender desde una variedad política también, desde Libres, el espacio, movimiento político que están liderados por Lucas Basset y se me olvida quién más está en el equipo. pues hay varios, la Bueno, ISA, varios. pues, Últimamente Lucas estaba también bastante visibilizado, estaba en Sin Filtro también dando su opinión. eh, y también era una instancia que se buscaba hablar con emprendedores y de emprendimiento y con el tema, la coyuntura política. Rodolfo, para ir cerrando esto, ¿qué es lo que tú le recomendarías a emprendedores que pudieran tomar en cuenta eh, y poder hacer o reinventarse para el que esté como atorado? ¿Cachai? Porque el que es emprendedor de esencia o de alma, siempre va a estar buscando la manera de poder liderar su vida, dirigirla con el emprendimiento. ¿Qué les podrías tú decir a ellos? mira, yo creo que bajo la situación actual hay que buscar negocios que puedan
Bueno, generar diversificación, no tirar todos los huevos en la misma canasta. Es importante, sobre todo actualmente donde existe demasiada incertidumbre, sea depender de una sola industria, por ejemplo, o depender de una sola moneda, aunque suena absurdo, tener la capacidad de manejar al menos dos o tres monedas, eh, esencialmente ser cautos eh, a largo plazo, a pesar de que eh, el mundo se espera que retome el crecimiento aproximadamente en un año más. Se estima que hay una pequeña recesión el próximo año y retome su crecimiento la mayor parte del mundo. Entonces, igual hay que mantenerse firme ahora y idealmente pensar ya cuando se expanda el mundo un poco más adelante, empezar a invertir y fijarse bien en qué industria empiezan a reactivarse más rápido. Yo creo que eso igual es importantísimo, porque siempre hay industrias que se activan antes que otras. Y si uno las investiga, son las industrias ya más cíclicas, ya sabe exactamente dónde puede ver e invertir, esencialmente. O buscar clientes también en caso de... Yo creo que eso sería como lo más recomendable en la situación actual. Obviamente siempre buscando los negocios más rentables y, bueno, lidiar con la coyuntura también. Oye, y por el tema de tu experiencia y conocimiento en el área política, ¿cómo tú ves que va a venirse el panorama para este año para los que busquen emprender? Mm, yo creo que va a estar tristemente malo, porque, bueno, partamos con la situación actual, o sea, ya una tasa de interés altísima, o sea, eh, pedir un crédito yo creo que es prohibitivo en este momento. Esa posibilidad yo creo que es bien difícil, salvo que tú tengas un emprendimiento que genere la suficiente rentabilidad, pero con la tasa de interés ahora estamos hablando que un negocio tiene que generar 20-30% de rentabilidad, eso es harto. O sea, pocos negocios te generan ese nivel de rentabilidad para cubrir el crédito y estar de una forma decente y cubrir tus costos. Entonces, yo creo por lo menos por la vía de endeudamiento es prácticamente nula. Si tienen capital, yo creo que pueden funcionar relativamente bien, eh, esencialmente. Pero como digo, hay que aguantar por lo menos este año y sobre todo si es a nivel local. Si su Aguanta. ingreso viene a nivel local, aguantar, no arriesgar mucho, como digo, ser consciente de que igual va a estar agitada las cosas. En Chile no, económicamente no se espera un gran retorno, un gran crecimiento. De hecho, Chile va a ser uno de los países que menos va a crecer. No gusto, no. Sí, sí, la realidad es mucha paciencia entonces. Ya venimos de 2 años de paciencia, para algunos 3. Pero lo importante es Bueno, mantener no perder el ánimo de emprender. Para eso estamos también comunicando de emprendedores para emprendedores, que no pierdan la capacidad, ni el ánimo, ni la desmotivación para seguir cumpliendo, buscando vivir de sus sueños. Te agradezco por tu tiempo, se nos acaba el timing del capítulo, que la verdad que son muchos temas que deberíamos abordar, que te quiero dejar invitado para una siguiente etapa para poder redondear esto mucho más, a ver cómo va avanzando el emprendimiento con el tema de la coyuntura. Y también el esfuerzo también del Estado que hace para que emprendedores no caigan. Hay harto dato ahí se me saltó mencionar, que son súper relevantes para empezar a balancear si que las situaciones están desfavorables o no. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Te agradezco por tu tiempo, en serio, Rodolfo, que esté muy bien. Estos días fue gracias, Libertad de Octavio. Emprender. Gracias por la invitación. Hasta luego.